Hola a cada uno y a cada una. Aquí les habla el profe Facu y en el video de hoy vamos a presentar la clase acerca del taller. Un poco vamos a hablar de la definición y el diseño, ¿no? Pensar qué es un taller y por qué lo trabajamos en la dinámica de grupo y precisamente en la carrera de psicología. Yo les voy a contar una anécdota, ¿no? Para pensar la clase de hoy de la convocatoria que hacen para un club deportivo en el cual un entrenador que estaba en formación eh, pide que uno vaya a dar un taller. ¿Qué sucedía en este club? Es que el equipo de niños, ¿no?, que están en la iniciación deportiva, chicos entre 7 y 9 años, vivenciaban un partido perdido como una situación de frustración y de mucho enojo. Él observaba que los partidos donde perdía el grupo salían llorando, salían muy enojados, ¿sí? No le daban las manos al compañero del otro equipo. Las familias tenían que consolar a los chicos y que en el siguiente partido le costaba retomar un poco la confianza. Ustedes, ¿no? Personas que se están formando en el área de la psicología y bueno, y en esta materia de dinámica de grupo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Qué creen que sería lo mejor como intervención para este grupo? ¿No? Lo vamos a ir pensando juntos eh, a esta situación que se las comparto en la medida de que vayamos viendo estos 4 puntos, ¿sí? En esta clase vamos a ir puntualizando primero la teoría acerca del taller, ¿sí? Vamos a estar tomando ideas y reflexiones del libro El taller, herramientas para el trabajo grupal, que su autor es Claudia Ábalos, que es de Buenos Aires, de la UBA. Y algunos textos de apunte que tenemos nosotros en la cátedra y toda la experiencia que venimos teniendo hace años con este tipo de trabajo. Vamos a ver cuáles son las funciones, ¿no? ¿Para qué usamos el taller como un dispositivo grupal? ¿No? ¿Qué buscamos en los talleres? ¿Cómo es el proceso de diseño? ¿No? ¿Cómo construir un taller? Y también vamos a hablar acerca del trabajo final, que es dinámica de grupo. Y vamos a ir con el primer aspecto que tiene que ver con la teoría, ¿sí? En su libro, ¿sí?, que lo mencionaba recién, va a definir que el taller es un dispositivo, ¿no? En términos Foucaultianos, ¿sí?, es un artificio técnico, una herramienta que lo utilizamos para la intervención en donde, ¿sí?, la elaboración de problemáticas propuestas por el grupo se trabajan, ¿sí?, a partir del juego, la palabra y el cuerpo enlazado con otros de la trama grupal. Vamos a ir pensando un poco de esta definición y la vamos a ir desarmando para entenderlo un poco, ¿no? ¿Por qué hablamos de dispositivo? ¿Sí? Eh, en el libro de Claudia Ábalos va a decir que el dispositivo es un concepto trabajado por Foucault en donde hace la convergencia del aspecto sociohistórico, ¿no?, y también de lo discursivo, ¿sí?, en donde se inscriben aquellas temáticas y aquellos problemas, ¿sí?, que emergen de las distintas grupalidades, ¿sí? Y que también es un instrumento metodológico que dispone, ¿sí?, a que los miembros de ese grupo puedan tener la posibilidad de trabajar estas temáticas, de resolver y elaborar las problemáticas propuestas, que puedan poner en la mesa aquello que está sucediendo para buscar una posible solución o también reflexiones, ¿sí? Solamente que a partir de este dispositivo se va a poner en juego otras cuestiones, ¿sí?, a través del cuerpo, ¿sí? No va a ser un taller donde sea una conversación, ¿sí?, meramente, sino también a través del juego, de las técnicas, ¿sí?, podamos nosotros dinamizar esa trama grupal, ¿no? Entender que en esto de los grupos que venimos trabajando,
¿sí? Hay toda una dinámica interna donde conformamos un nuevo grupo, tiene una identidad, aparecen el liderazgo, la comunicación, el lenguaje no verbal, ¿sí? A través de todos esos elementos nos permite, ¿sí?, hacer que el grupo se vaya dinamizando y poder trabajar esto que le está sucediendo, ¿no? Propio de la institución y propio del grupo. Y este dispositivo, ¿sí?, se construye a través de diferentes técnicas, que es lo que venimos viendo a lo largo de la cursada, de presentación, de iniciación, de producción, de evaluación, técnicas afectivas y todo el sinfín, ¿no?, que venimos viendo, a los fines de producir y desplegar ese proceso de reflexión, ¿no? Que los miembros que conforman ese grupo puedan reflexionar, repensar, hablar de un nuevo texto, un nuevo discurso, ¿no? Poner tu ser, darle un nuevo texto, ¿no? Un nuevo discurso, ¿sí? Que tengan esa posibilidad a partir del trabajo de los coordinadores. Pensando esta definición que daba recién, algunas concepciones claves que tenemos que tener presente a la hora de pensar un taller y de pensarnos nosotros como sujetos eh, que vamos a colaborar en la creación de un taller para un grupo determinado, ¿sí? Primero pensar esto, ¿qué es un dispositivo tecnológico? Es una creación, ¿no? A partir del taller nos va a permitir orientar, disponer y habilitar el trabajo de un grupo, ¿no? Un trabajo colaborativo, elaborativo. Ese dispositivo tecnológico, como decía hace rato en los términos Foucaultianos, es un artefacto que nosotros vamos a crear a los fines de abordar esa, esa problemática, esa temática, ¿sí? Y es a través del taller donde generamos un espacio, ¿no? Ese espacio para crear las condiciones de posibilidad, de la posibilidad de que este grupo, ¿sí?, trabajar temáticas emergentes, la demanda que se pueda delimitar. Y Claudia Ábalos va a decir que la demanda se la construye al momento en que uno va a la institución y va al grupo, ¿sí? No está antes la demanda, sino más bien se construye, se delimita, ¿no? Pensemos estas ideas con el ejemplo que yo le daba, la historia, ¿no?, de este club que me llaman por el equipo que cada vez que pierde un partido aparece la frustración, el enojo, y es algo que los chicos de 7 a 9 años no pueden lidiar y que eso impacta en la confianza e impacta en el juego, ¿no? Pensar a ver qué taller podemos hacer para darle la posibilidad a ese equipo que pueda elaborar eh, la frustración, el enojo, donde pueda poner en palabras qué es lo que está sucediendo y permitirle que tengan también esa posibilidad de darle un nuevo, o que ellos construyan su nuevo discurso acerca del error, del fracaso, del trabajo en equipo, ¿no? Uno pensar ahí qué es lo que está sucediendo, conversando con los entrenadores, con la familia, con los mismos chicos, para delimitar esa demanda. Vamos pensando, ¿no? A ver cómo podemos enganchar con esta historia, que tuvo un final muy bueno. También esto del taller es entenderlo como dispositivo para el campo de intervención. Claudia Ábalos va a hablar de que tenemos un campo de análisis y un campo de intervención. En el campo de análisis, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con ese momento de la cocina del grupo de colaboradores, de coordinadores, donde vamos a pensar este artefacto tecnológico llamado taller. Y en el campo de la intervención es donde ejecutamos este proyecto, ¿no? Este espacio a través de las técnicas, de instrumentos, de juegos, de distintos elementos que vamos a utilizar, ¿no? Y este dispositivo no es, el taller, digamos, no es algo universal y no es algo que si me funcionó bien en un lugar, lo puedo replicar de la misma manera en otros contextos, en otras grupalidades, sino más bien este dispositivo tiene que ser singular en la compleja situación sociohistórica de las cuales los miembros del grupo están inmersos, no solamente por las subjetividades que están dentro de estas grupalidades, sino también cómo el grupo está inserto en un contexto institucional, ¿no? Entonces,
hay que tener en cuenta un montón de elementos para pensar que el dispositivo tiene que ser algo singular y que aborde lo que está emergiendo en el grupo. Como así también tener presente los saberes que están circulando en los discursos, ¿sí? De las personas que están. Y por último, el taller, pensado como este dispositivo, también pone a disposición de herramientas, de técnicas, a los fines de que se pueda provocar y desplegar esa dinámica, ese proceso grupal, a través del cuerpo, ¿no? ¿Por qué del cuerpo? Porque a través del cuerpo ponemos la palabra, ponemos la escucha, ponemos la posibilidad de expresarnos, de movernos, ¿no? A través del cuerpo, a los fines de poder elaborar. Pensando esto y pensando el taller, vamos a tener algunas características. ¿Sí? Pensando que es un artefacto que lo construimos, ¿no? Tenemos una situación, un club nos convoca, tenemos una situación emergente ante el error y ante el fracaso de un partido, cómo la conducta y las emociones aparecen en los jugadores de 7 a 9 años. Tenemos que crear un taller para poder trabajar esta problemática, ¿no? Y ahí el objetivo es que podamos habilitar un espacio para el proceso reflexivo de los miembros, que podamos reflexionar acerca del perder, el ganar, el trabajo en equipo, las emociones, y que no sea un taller solamente hablado, sino que pongamos también y que podamos conectar con las vivencias de nuestro cuerpo, esas emociones, esos sentir y pensamientos, ¿no? Sentir pensante que somos, también las acciones que podamos hacer, todo esto nos va a venir muy bien poner en juego, ¿no? Que podamos desplegarlo a través del cuerpo. Y pensando en esto, en la definición y en las características, vamos a tener presente algunas funciones que tiene que cumplir este taller, que básicamente son dos, ¿sí? Que es la reflexión y la elaboración. La reflexión implica que los participantes puedan poner en la mesa, en el espacio donde estamos creando nosotros, aquellos temas que fueron identificados como disparadores, como emergentes de la situación actual, ¿no? De una lectura que uno pueda hacer de la época. Hay que tener presente cuáles son esos temas y de dónde vienen esos temas, en este caso del club, qué temas son identificados por los padres, qué temas son identificados por los entrenadores, los mismos chicos, jugadores, ¿no? Escuchar a todos los actores, ¿no? Y ver cuáles son los que se repiten, los que son las más fuertes y las que son más constantes, para que puedan ser utilizadas en la construcción y el diseño del taller y que después esos miembros del grupo puedan reflexionar. Y también permite, como otra función, la elaboración, que es abordar las problemáticas que emergen en las instituciones y en los vínculos entre los miembros del grupo y que están generando un cierto conflicto, de lo cual es necesario ese abordaje, ¿no? Poder abordar la problemática desde el punto de vista de los miembros y poder buscar posibles soluciones, ¿no? Buscar alternativas a los fines de seguir dinamizando este grupo y pueda seguir con su curso. Y hasta acá, con esta idea, podemos ir sintetizando en cuáles de las funciones del taller, ¿no? Que a través de la intervención, ¿sí? Necesitamos una lectura crítica del encargo y la definición de las problemáticas a resolver. No podemos pensar un taller sin tener esa lectura crítica del contexto, de la institución, de las problemáticas que emergen miembros, de dónde viene esa demanda, cómo construir también la demanda. ¿Por qué tomamos esta frase de Ábalos? Porque si nosotros queremos instalar en un grupo un paquete ya armado de un taller, corremos el riesgo de que no funcione o mucho menos no tenga éxito. Porque si nosotros no hicimos una lectura crítica y no adaptamos las técnicas, no adaptamos el taller
a las circunstancias del contexto y del grupo, eh, corremos ese riesgo, ¿no? De que no funcione, de que el grupo no lo entienda, de que no que haya una sensación de no escucha, ¿sí? Es importante para que pueda cumplir estas funciones de reflexión y elaboración, necesitamos esa lectura crítica, ¿no? Entender cuáles son los discursos que circulan, ¿no? Esto de la demanda, quién lo pide, cuáles son los disparadores emergentes, qué dicen en sus discursos y qué dicen en sus acciones. Entender eso me permite a mí tomar después futuras decisiones pertinentes al caso. Como tercer punto, vamos a pensar lo que es el proceso de diseño de un dispositivo taller. Y es pensar cómo, ¿no?, se arma este taller. Y para armar este taller necesitamos, primero, la elección de una institución, que puede ser por una demanda o por una búsqueda, ¿no? En nuestro caso, para el trabajo vamos a buscar una institución, como así también de un grupo. Y en eso, los coordinadores, el grupo de coordinadores, tienen que hacer las siguientes acciones. Tienen que escuchar las distintas personas, hacer preguntas, ¿no?, para entender cuáles son esos sentidos y cuáles son esos significados de los discursos que están circulando, observar, registrar esa observación, ¿no?, en los grupos, reformular las ideas que están surgiendo para poder entender cuáles son las temáticas, cuáles son las problemáticas que están emergiendo, poder permitir nuevos sentidos y significados, ¿no?, validados, ¿no?, por los miembros, ¿no?, este aval, ¿sí? Y poder producir nuevas acciones, ¿no? Acá hay que entender qué es lo que está sucediendo, cuál es el contexto, cuál es lo instituido y lo instituyente de las instituciones, las subjetividades, ¿no? ¿Qué es lo que está ya constituido por los sujetos que están en el grupo? ¿Qué es lo constituyente también? ¿Cuáles son esos vínculos? ¿Cómo se conforman? ¿No? Y pensando cuáles son las problemáticas, los temas, cuáles fueron ya las soluciones o los intentos de soluciones que tuvieron, si hicieron algo antes, si algo había funcionado, si algo no les funcionó, para poder pensar nuevas acciones, ¿no? A través del taller, poder proponer nuevas ideas o nuevas formas, ¿sí?, alternativas, para que el grupo pueda abordar y resolver, ¿sí? Para eso, todas estas cosas tenemos que tenerla fresca, tenemos que tenerla presente para poder diseñar un taller acorde a la institución y acorde al grupo. Para eso tenemos que explorar, ¿sí? Como una palabra síntesis de todo esto que decía recién, lo importante es explorar. A través de la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los temas que emergen? ¿De dónde viene el pedido? ¿Quién lo demanda? ¿Qué pasa en las instituciones? ¿Esto se resolvió? ¿Se intentó resolver antes? ¿No sucedió? Algunas preguntas se me ocurren ahora en el ejemplo del club. Si antes habían llamado a un psicólogo, si no. ¿Esto hace cuánto sucede? ¿Cómo es la conducta de los chicos? ¿Qué sucede? Ir a un partido y observar a ver qué pasa, hablar con los niños, preguntar en lugares de su vida, en otras áreas, preguntarle a las familias si esto lo hablaron en casa, si no lo hablaron, cuál es el modo de resolver de esos niños cuando hay un conflicto, cuando hay una sensación de frustración o de enojo, ¿sí? ¿Qué dicen los entrenadores? ¿Cómo ven al éxito y al fracaso? Si es un equipo de fútbol, ¿cómo se ve el éxito y el fracaso a nivel local, nacional e internacional? ¿Quiénes son sus ídolos? ¿Qué piensan de sus jugadores favoritos? ¿No? Podemos explorar un montón de cosas para darle un buen contexto al taller, porque eso es una creación propia, ¿no? Y acá algunas de las cosas que iba diciendo, las paso en limpio, que tiene que ver con las características, el contexto, ¿no?, acerca de lo instituido y lo instituyente, qué es lo que genera o construye esas subjetividades y esas intersubjetividades, cuáles son los elementos grupales, que es uno de los puntos que venimos trabajando, la que
tienen prioridad a aquellas problemáticas que no se han podido resolver a nivel grupal, cuáles son las oportunidades que tienen como grupo y cómo son esos vínculos, cuáles son los más cercanos, los más lejos, si hay conflicto, ¿no? Si se presenta anomalías dentro de los vínculos, ¿no? Entre otras cosas. Todas estas cosas tenemos que registrar, tenemos que eh, recabar a través de la pregunta, a través de la repregunta y a través de la observación. Para eso es importante la confección de entrevistas semiestructuradas, registro de observación, ¿sí? Cualquier elemento que sea necesario a los fines de poder tener la información justa y necesaria para poder elaborar el taller. Y también pensar que para yo poder diseñar un dispositivo taller es necesario que los colaboradores o coordinadores trabajen también en equipo, en una situación de grupo. ¿Por qué esto? Como le decía hace rato, Ábalos, ¿sí? Plantea de que para el taller necesitamos primero pasar por un campo de análisis para después un campo de intervención. Y acá es donde está la respuesta a esto, ¿no? Cuando hablamos de campo de análisis, es recabo toda la información que tengo, ¿sí? Que recolecto todos los colaboradores, todos los coordinadores que van a la institución y a los grupos, ¿no? Recolectan toda esa información y es ahí donde se crea un espacio de trabajo de los coordinadores para discutir, elaborar, investigar y diseñar el dispositivo taller. Y eso es importante que no sea un trabajo desmembrado y un trabajo individual donde cada uno pone una parte, sino más bien tiene que haber un trabajo de grupo, en situación de grupo. ¿Por qué? Porque como vamos a intervenir en una grupalidad, la creación del dispositivo tiene que estar en esa clave, en clave de grupo. Por eso hay que discutir las ideas, elaborar el proyecto, investigar, ¿no? Cómo se fueron abordando en otros lugares, eh, esto del mismo grupo, qué pasaba antes, cómo lo intentaron resolver, ¿no? Qué elementos va a ser necesario para este nuevo dispositivo, ¿sí? Y esa situación de grupo me va a permitir escucharlos, ¿sí? Proponer, ¿no? Y también pensar cuáles son esos argumentos conceptuales, es decir, el marco teórico. ¿Cuáles son ese marco epistemológico y teórico que van a sustentar ese dispositivo taller? No es pensar técnicas y actividades que a mí me resulten más cómodas o que ya me resultaron buenas en otros grupos, sino más bien desde qué marco epistemológico y teórico maneja y que van a ser esa idea fuerza, esos fundamentos que le den al taller, ¿no? Y entender, bueno, a través de la teoría, cómo yo puedo intervenir, ¿sí? En el grupo. Y pensar también cuáles son los disparadores, ¿no? Esa tormenta de ideas que vamos a tener entre todos los coordinadores y pensar, bueno, si estas cosas ya se intentaron, bueno, ¿qué nuevos disparadores podemos tener? ¿Qué nuevos modos podemos buscar la solución? Por ejemplo, en el caso de este club, ya el entrenador ya había hecho talleres entre comillas, donde alguien le iba a hablar a los chicos, ya habían hecho reunión con los padres, todavía no funcionaba, eh, les resultaba incómodo para los entrenadores poner en palabra esto en los entrenamientos, y solamente hablaban o se acercaban con los chicos que estaban en una situación de crisis emocional, ¿sí? O de una conducta disruptiva. Pero esos eran los únicos intentos que habían hecho, no habían hecho otro tipo de trabajo, ¿no? Y cuando se le preguntaba acerca de qué es lo que hacían en los entrenamientos y si hacían otras cosas que no sea fútbol, la respuesta fue solamente eh, entrenaban con los chicos y no hacían otra actividad, ¿sí? Era solamente fútbol. Entonces, pensar eso, ¿no? Ver, de esta manera no pudieron encontrar una solución, pensar y proponer otra idea, ¿sí? Hasta acá, todo lo que es el marco teórico acerca del taller, cómo se construye. Los invitamos a que lean los apuntes, que puedan leer este texto de Claudia Ábalos, que es un texto rico, que tiene ejemplos. El grupo que ella trabaja propone el vínculo de los padres e hijos, ¿no? Y propone una serie de talleres de cómo trabajar la paternidad y demás.
no tiene desperdicio. Así que lo invitamos a que lo lean para pensar cómo construir este trabajo integrador final, que en un siguiente video se los voy a explicar. Y para cerrar un poco esto, esta historia que le fui relatando a lo largo de la clase, se ha pensado un taller para los chicos para trabajar dos aspectos, ¿no? Acerca del error y el triunfo y acerca del trabajo en equipo. Porque en este problema que había, se observó y se evidenciaba que los chicos en el campo de juego, el juego primordial era un juego muy individual, ¿sí? Pensando que en el fútbol es un juego de equipo. Y los chicos buscaban resaltar cada uno de su punto de vista, lo cual no se veía ese trabajo de equipo y por ende los resultados no estaban a favor. Se realizó una serie de talleres, en total fueron 4, donde trabajamos estos dos aspectos, donde pensamos a nuestros ídolos, cómo nuestros ídolos también han cometido errores, le ha costado tener el éxito que fue hoy. Entender que el error no es un problema, sino más bien es un modo de aprender también, y que el triunfo va a llegar en el proceso en tanto uno pueda entender que el error es parte del trayecto deportivo, ¿no? Y entender que si todos cooperamos y todos hacemos que la pelota llegue al arco del otro equipo, los resultados van a ser distintos, ¿sí? Un error no solamente es algo que no funcionó, sino más bien es la posibilidad de aprender y de entender que también puedo tener otra oportunidad para intentar nuevamente, ¿no? Y en ese trabajo los chicos fue a través del juego, pensando que el juego en los niños es el capital cultural, ¿sí? No se buscó la reflexión meramente de la conversación, sino más bien a través del juego. Se implantaron técnicas, ¿tá? ¿Sí? Y donde ellos pudieron poner en palabras y en conducta, en movimiento, cómo todos juntos podían cumplir el objetivo, ¿no? Y es ahí donde se pudo abordar un poco y los resultados hoy en día es que el grupo ha mejorado, cualitativamente ha mejorado eh, el rendimiento deportivo, como así también se acompañan cuando hay un partido que no funcionó o que no lograron ganar, suelen los jugadores acompañarse entre sí. Y el entrenador también pone en palabra esto y cada vez que hay una charla les recuerda que el error es parte del proceso y que el error solamente nos ayuda a aprender más y nos permite ser mejores jugadores. Así que bueno, hasta acá la clase de ahora y ya en un segundo video vamos a ver acerca del trabajo integrador final. Desde ya, muchas gracias por la escucha y por escuchar, por prestar atención a esta clase.